Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a otra vez aquí, enseñando la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por sus vidas, por su tiempo, y gracias a Dios porque estamos aquí con muchas ganas de dar la palabra. El amor es el que nos motiva, el amor de Dios en nosotros para poder darles y transmitir esta palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por tu gran, inmenso amor, inagotable es. Gracias porque tu conocimiento también es inagotable. Gracias porque siempre estás en nosotros, que tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas. Y te doy gracias, Padre, por el ánimo, Padre. Gracias, Padre, porque nosotros ponemos con mucho amor, Padre, las enseñanzas para que la gente sea bendecida, Señor. Padre, donde vaya esa enseñanza, creemos, Padre, que va a ser de bendición a mucha gente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, a ti toda la gloria, todo el honor, papá. Ponemos nuestro espíritu enseñable a esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, otra nuevamente. Y bueno, hemos estado hablando, el tema es la soberanía de Dios. Y hemos estado hablando algunos puntos muy importantes y queremos que ustedes lo entiendan. Por eso es bueno tener un lapicero, una libreta, un cuaderno donde tú puedes escribir, tú puedes meditar. La palabra es tan importante. La palabra de Dios es como una semilla, recuerden, es una semilla que va guardada a tu corazón. Y esta semilla tiene que seguir creciendo, seguir brotando para que tú puedas estar seguro de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, te animamos que escribas, que apuntes, que estudies mucho la palabra, sé un buen soldado que sabe trazar la palabra de Dios y puedas esto no solamente para ti, para tu familia, sino para otras personas, que tú puedes ser la bendición. Entonces, amén. Entonces damos la palabra al pastor César. Amén. Sí, buenas noches, amados hermanos. Gracias por su presencia y acompañarnos en esta enseñanza también. Continuamos con la soberanía de Dios y para eso vamos a estar leyendo nuestro texto base, que es en Deuteronomio capítulo 30, verso 15 y verso 19. Bien, vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 primero. En la nueva traducción del lenguaje actual vamos a leerlo. Dice: hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Vamos al versículo 19. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Amén. Aquí vemos en esta porción de la Biblia, vemos cómo Dios está hablando a su pueblo de Israel y le está hablando claramente a través de este libro de Deuteronomio, en el cual Dios le está dando a elegir. Aquí en esta versión es un poco más fácil, más entendible, y Dios dice: hoy les doy a elegir que escojan entre la vida y la muerte. Y luego dice: pero yo les aconsejo. No dice: yo quiero que hagan esto porque es mi voluntad y ustedes, yo los obligo a que hagan esto. No, Dios a través de toda la Biblia siempre ha enseñado de que el hombre tiene una voluntad propia y que en esa voluntad propia Dios no la va a doblegar, Satanás tampoco la va a doblegar. Usted es el único que puede decidir cuando desea hacer algo. Nosotros vemos desde un principio cómo Dios le da
la libertad, le da la voluntad al ser humano para que él no actúe como un robot, sino para que él actúe bajo la elección de lo que él quiere hacer. ¿Por qué Dios nos ha compartido de su voluntad, de la libertad de poder escoger? Recordemos que la palabra de Dios dice en Génesis 1, 26, 27, que Dios habló diciendo, hagamos al hombre. Cuando la escritura habla de que hagamos, lo está hablando en un término plural. ¿Por qué plural? Porque la escritura nos presenta a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y vemos que estas tres personas se pusieron de acuerdo, tuvieron una reunión para crear al hombre. Pero Dios es soberano en el sentido de que es independiente, que no hay mayor poder que él tiene, no hay nadie quien le aconseje, no hay nadie quien le diga lo que él tiene que hacer. Ahora, así entendemos nosotros lo que es la palabra soberano. En la escritura no figura la palabra soberanía, pero sí soberano. Lo que pasa que la religión habla de soberanía de Dios, pero dándole un significado de que Dios lo controla todo. Y nosotros estamos enseñando de que Dios no controla todo aquí en la tierra, porque el hombre no es robot, el hombre no doblega su voluntad, sino que él va a hacer lo que él quiere. Nosotros sabemos que aquí en la tierra todos los días hay robo, hay asesinato, hay enfermedades, hay dolor, hay aborto, hay violaciones, pero esto no es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad del hombre. La escritura dice, no matarás, pero si el hombre quiere matar, Dios no lo va a detener, aunque no sea su voluntad de Dios, pero si el hombre quiere hacerlo, el hombre lo va a hacer. El hombre, si quiere robar, va a robar. Y Dios no lo va a detener porque esa es la voluntad y esa es la elección que el hombre hace. Pero no quiere decir que como Dios controla todo, entonces el hombre no tiene responsabilidad en sus elecciones. Por decir, si alguien viene y mata a una persona, entonces no podríamos echarle la culpa a esa persona de por qué mató o llamarle asesino, porque ese asesino puede decir, no, como Dios lo controla todo, entonces Dios fue quien me hizo que yo usara un arma y él apretó el gatillo para que yo mate a esa persona. Entonces diría, el que vive dentro de mí fue el que realmente hizo que yo matara. Y eso sería absurdo. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Por eso habíamos leído en Deuteronomio que Dios nos da a elegir entre la vida y la muerte, el bien y el mal, las bendiciones o las maldiciones, pero somos nosotros los responsables que escogemos. Amén. Amén. Vamos a continuar. Bien, vamos a leer Hechos 10, capítulo 10, versículo 38 en la Reina Valera. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, aquí vemos a Jesús cómo el Espíritu Santo lo ungió. Ahora, muchos de nosotros podemos preguntarnos cómo es que el Espíritu Santo ungió a Jesús, si se supone que Jesús vino como Dios. Si Jesús hubiera actuado aquí en su ministerio terrenal como Dios, no hubiera necesitado que lo ungiera el Espíritu Santo. Pero sabemos por la Escritura
Y por eso Jesús también se llamaba el Hijo del Hombre, que Jesús en su ministerio terrenal actuaba como un hombre justo, como ahora todo creyente es justo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado de su justicia, pero aún Jesús necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito para que Jesús fuera ungido con el Espíritu Santo? Era para que vaya o para que ande haciendo bienes, no dice haciendo males, no haciendo lo que su voluntad absoluta quería de imponerla aquí en la tierra ante los hombres. No, dice que él fue ungido, pero andaba haciendo bienes. Y la escritura dice que él iba liberando a los que estaban oprimidos por el diablo, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, pero había algo. Dice que Dios estaba con él. Así como Dios está en ti, así como Dios está en nosotros, así estaba Dios con Jesús. Y dice, ¿para qué? Para que Jesús vaya haciendo bienes. Dios estaba con él. Si Dios controlara todo, entonces, ¿cómo es posible que algunos hablemos de que Dios sana a uno y no sana a otro, o que Dios controla todo? No, sino que nosotros estamos viendo aquí que dice que Dios estaba en Cristo, pero Cristo estaba haciendo bienes, sanando a aquellos, liberando a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Jesús, cuando iba, enseñaba, predicaba y sanaba, Jesús nunca se le escuchó decir que no los podía sanar a ningún enfermo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca le dijo, no te puedo sanar. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de mi Padre. No, Jesús no dijo eso. Jesús siempre su voluntad, porque el Padre estaba con él, era sanar, era haciendo bienes, era bendiciendo a las personas. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios, hacer Amén. bienes. Amén. Continuamos. Bien, vamos a Mateo 7, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Amén. Esta es la recomendación de parte de Dios. Esto es el consejo de Dios para la humanidad. Entren vayan por el camino estrecho, entren por la puerta angosta, no entren, no vayan por el camino ancho, no entren por la puerta ancha, porque por ahí se van a la perdición. Ahí van muchas personas que escogen lo más fácil, ahí van muchas personas que no quieren saber nada de Dios, ahí van muchas personas que le dan la espalda a Dios, ahí van muchas personas que han escogido entrar, caminar por ese camino ancho, entrar por esa puerta ancha, pero Dios advierte que eso los conduce a su destino fatal, y su destino final o su destino fatal es la perdición, separación eterna de Dios. Pero Dios dice que son pocos los que van por el camino angosto. Dios conoce eso, pero el hecho que Dios conozca no significa que la voluntad de Dios sea que todos se vayan o la mayor cantidad de gente se vaya por el camino ancho, sino más bien Dios dice, no vayan por ese camino, vayan por el camino angosto, Amén. porque allí van a tener la vida eterna y ahí van a morar Amén. siempre con el Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a leer ahora 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, esto es la voluntad de Dios. Esto sale del corazón de Dios.
Esto es lo que Dios quiere para todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él mismo lo expresa a través de la palabra de Dios, diciendo, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer para que vivan para siempre, para que vivan eternamente con Él. No creó al hombre para que dure 20 años, 40 años, 50 años. No, Dios no creó a un hombre mortal. Mortal significa destinado a morir. Mortal significa estar bajo la esclavitud de Satanás. Mortal significa estar muerto en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Dios no creó un hombre mortal. Dios creó un hombre inmortal. ¿Para qué? Para que sea adoptado como hijo de Dios, para tener la vida de Dios. Por eso es la voluntad de Dios. Dice, no quiero que nadie perezca, no quiero que nadie muera, quiero que todos procedan al arrepentimiento y que vengan a la salvación. Dios quiere eso. Dios quiere darnos un paquete completo. Perdón de pecado, nos quiere dar prosperidad, nos quiere dar sanidad, nos quiere dar todo lo que viene de Él. Y lo que viene de Él es perfecto y bendice nuestras vidas. Amén. Bien, ahora vamos a leer Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechases el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidase la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nosotros le damos al enemigo? ¿Cuál es la ventaja en la cual el enemigo se aprovecha del pueblo de Dios? O sea, hablando ya desde el Antiguo Testamento, dice, mi pueblo perece, mi pueblo es destruido por falta de información, por falta de conocimiento. No tienen el conocimiento que deben de tener. Por eso dice, les falta conocimiento y es destruido. Satanás se aprovecha de nosotros cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios. Es por eso que nosotros no debemos darle ninguna ventaja a Satanás, sino que tenemos que tener el conocimiento que Dios nos ha dejado en su palabra, en su palabra. No dejemos la escritura de lado. La escritura debe estar sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la escritura la que nos dice cómo Dios nos ha creado, cuánto Dios nos ama, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en lo que nos ha dado, en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros somos al ser creado por Dios. Pero es la escritura la que nos dice todas estas cosas y de qué nos va a valer de que tengamos información para no ser destruido, para no perecer, porque Satanás se va a aprovechar de nuestra ignorancia. Amén. Amén. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice así, en la Reina Valera. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, el apóstol Santiago nos está hablando, dice que toda buena dádiva, todo regalo de Dios desciende de lo alto del Padre de las luces. Pero dice todo don perfecto y toda buena dádiva, buenos regalos de parte de Dios. Si toda buena dádiva, todo regalo de Dios que es bueno, desciende de Él, proviene de Él, entonces no podríamos decir que una enfermedad es una buena dádiva. No podríamos decir que tener dolor es una buena dádiva de parte de Dios. No podríamos decir que los sufrimientos son buenas dádivas de parte de Dios.
o que Dios está usando la enfermedad, está usando el dolor, está usando el sufrimiento, está usando la prueba. ¿Para qué? Para darnos buenas dádivas. A través de esas buenas dádivas, podernos enseñar algo o tener un propósito en nuestras vidas, o porque Él quiere glorificarse en nuestra vida a través del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, de los problemas que nosotros afrontamos aquí en esta vida, porque eso no sería todo un don bueno de parte de Dios, no puede ser buen regalo de parte de Dios, porque Dios sabe dar solamente cosas buenas. Por eso Dios dice, si ustedes siendo padres terrenales, malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo, un padre de amor, un padre que dio lo mejor por nosotros para rescatarnos del pecado que nos separaba de Él? Nos dio lo mejor para que nosotros podamos unirnos a Él. Dio lo mejor para que nosotros podamos ser libertados de la esclavitud de Satanás, quien vino a matar, quien vino a robar, quien vino a destruir y quien quiere realmente destruir al hombre. ¿Por qué? Porque sabe que Dios ama al hombre y quiere recuperarlo dando lo mejor que fue su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a leer ahora Marcos 6, capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice así, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. Ahora aquí falta. sí. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí vemos a Jesús. Mire cómo Jesús actuaba en su ministerio terrenal. Si Jesús realmente no hubiera querido ir haciendo bienes después de la unción, del ungimiento del Espíritu Santo, entonces aquí vemos a un Jesús que está luchando en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Escritura. Dice que Jesús en su propia tierra, en Jerusalén, dice que Él fue y quiso, dice, hacer milagros, hacer sanidades. Pero la Escritura nos dice claramente, dice que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, pero hubo algo que le impedía a Jesús no hacer estos milagros, no hacer bienes. ¿Cuál era eso? Dice que era la incredulidad de sus paisanos de Jerusalén. Dice que eso impidió que Jesús hiciera muchos milagros. Y aquí vemos, no es que Jesús no quiso hacer muchos milagros, Él quiso hacer, pero no es que Jesús tampoco no podía hacerlo. Él podía hacerlo, Él quería hacerlo, y Dios estaba con él, pero la incredulidad del hombre no permitió, no dejó que Jesús hiciera milagro, que hiciera señales, que hiciera prodigio, que bendijera a las personas de ese lugar. Ahora, nosotros vemos que esto salía del corazón de parte de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús hacía la voluntad del Padre. Jesús hacía la voluntad del Padre. Todo aquel que venía a Jesús creyendo que Él era el Mesías, que Él era el indicado que respondería a las necesidades del pueblo de Israel, entonces a Él tenían que ir. Y Jesús no ponía ningún obstáculo. Jesús no decía, a ti te sano, a ti no te sano, a ti te doy bendición, a ti no te doy bendición, a ti contigo no puedo quitarte el sufrimiento porque algo vas a aprender de allí. Jesús nunca dijo eso. Eso hay que tenerlo bien en claro. Amén. Amén. Bien, vamos a leer ahora Efesios 4, capítulo 4, versículo 27, en la versión Palabra de Dios para Todos. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Así es. Hay dichos que se usan
en las congregaciones, en diferentes congregaciones que dicen, ¿cómo se llama? Que dice como si fuera bíblico, pero lo cual no es bíblico. Dicen, el diablo no nos puede tocar si Dios no lo permite. ¿Será verdad eso? ¿O es que es una media verdad? Porque si nosotros decimos que el diablo no nos puede tocar, no nos puede tocar si Dios no lo permite. Pero acabamos de escuchar en Efesios 4:27 que la palabra de Dios nos dice que no demos lugar al diablo. O sea, cuando nosotros le damos lugar al diablo, el diablo sí nos va a tocar. Si nosotros le abrimos las puertas al diablo para que toque nuestra vida, sí nos va a derrotar. Por eso Santiago, Efesios 4:27 dice, no le deis lugar al diablo. Y cuando dice no le deis lugar al diablo, está hablando que no debemos de airarnos, no debemos de enojarnos. ¿Por qué? Porque la ira, porque el enojo le dan lugar al diablo y nos va a derrotar, nos va a causar sufrimiento, nos va a tocar. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Amén. Vamos a Bien, vamos a continuar. leer a Romanos capítulo 8, versículo 28, también en la versión de Palabra de Dios para todos. Dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Muy bien. Aquí hay otra cosa también que se enseña a veces en las congregaciones que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo pregunto, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros enseñamos de esa manera, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué es todas las cosas? Pueden ser salud, puede ser enfermedad, puede ser la paz, puede ser el sufrimiento, puede ser la paz. Eso es todas las cosas, pero el contexto de Romanos 8 no habla de eso. Lo que pasa es que la escritura dice que Dios hace todas las cosas para bien en cualquier situación que usted y yo nos encontremos. ¿Por qué? Porque si yo solamente digo que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿qué pasa si viene un hermano ante el pastor o ante el ministro y dice, ¿sabe qué, pastor? Mi esposa me es infiel? Y que el pastor le diga, bueno, hijo, no te preocupes porque todas las cosas te van a ayudar para bien, no te preocupes, tranquilo, eso viene de parte de Dios. Sería una locura. ¿Cómo cree que se sentiría el hermano si uno le da una contestación o uno le da una enseñanza de que todas las cosas nos ayudan para bien? No, Dios te ha mandado una enfermedad y eso también te va a ayudar para bien. Eso es ilógico. Eso no es, es despintar, desfigurar cuánto Dios nos ama. Es enseñar de una forma distorsionada, es enseñar de una forma equivocada. Eso es hacer o darles a entender la imagen que Dios es o el carácter de Dios que es malo, que es sádico. ¿Por qué? Porque con uno obra bien, con uno obra mal, con uno elige para bendecirlo y al otro no lo elige para bendecirlo. Entonces, ¿cómo podríamos reaccionar ante eso? Bien, vamos a leer ahora Juan capítulo 5, capítulo 5, versículos 19 y 20. En la Reina Valera, vamos a leer. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igual, el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así es. Y todo lo que el Hijo ve, y todo lo que el Hijo ve hacer y oye lo que el Padre hace, igualmente Jesús lo hace. Igualmente. Ahora, si Dios está con Jesús sanando, si Dios está con Jesús salvando, si Dios está con Jesús trayendo
o consolando a aquellos que están sufriendo. Dios está con él. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que esto es la voluntad de Dios y que en esto Dios es glorificado. Dios a través de Jesús hizo lo perfecto, hizo lo que bendice, bienes, sanando, salvando, liberando a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Amén. No es como algunos dicen, bueno, Dios aprieta, pero no te va a ahorcar. Ese es un dicho del mundo. O otros dicen, mira, al que madruga, Dios le ayuda. ¿Será verdad eso? Al que madruga, Dios le ayuda. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué tal si leemos en Hebreos capítulo 13, verso 6? Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ve? El Señor es mi ayudador. El Señor es el que me ayuda, el Señor es mi socorro, el Señor es mi pronto auxilio en la angustia, en la tribulación, en mis necesidades. Él es mi ayudador. No es al que madruga, Dios le ayuda. No dice eso. Pero hoy por hoy se están enseñando muchas cosas. Amén, hermano. Recordemos que Dios siempre nos va a dar a elegir. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una responsabilidad de saber elegir y acoger lo que Dios nos da. Amén, hermano. Amén. Hasta aquí llegamos con esta enseñanza y bueno, la próxima clase estaremos empezando una nueva enseñanza. Sí. Hermanos, ¿alguna pregunta que quieran preguntar? Pueden activar sus audios y lo que deseen sobre el tema soberanía de Dios. Hermano Martín, puede activar su... ¿Alguna pregunta? Creo que está todo claro. ¿Me faltaba un versículo? No importa. Sí, Ah, ya. Bien, entonces para la próxima clase podemos traer, si quieren, nuestras preguntas, sus preguntas y podemos resolverlo. Más bien, gracias otro tiempo más en la palabra de Dios y bueno, nos vemos hasta el próximo sábado con un nuevo tema y no se olviden, estamos en el Facebook con las mismas enseñanzas, estamos colgando diferentes enseñanzas que hemos estado compartiendo, diferentes temas, ¿no? Les animo, ¿no? Por ejemplo, la provisión de Dios para anular el pecado, tenemos también la fe y otros temitas más cortos, pero muy sustanciosos porque ustedes pueden ver en el Facebook, no se olviden, CSC Clay Ministerios, o también en nuestro canal de YouTube, que también están colgados ahí para que ustedes puedan verlo y volver a escuchar una y otra vez, porque recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hay que hacer que esa palabra crezca, ¿no? Crezca y brote en sus corazones para que puedan ser de bendición a otras personas. Bien, entonces nos despedimos aquí hasta el próximo sábado. Bendiciones, hermano. Amén. ¿Sí? Bendecidos. ¿Algo más? Está bien. La próxima semana ya estaremos dando una nueva enseñanza. Así es. Bendiciones, hermano. Bendecidos.